Déjenme hablarles. Estamos estudiando el libro de Josué. Fascinante libro. Yo estoy en el capítulo 5 y 6 porque estoy preparando los siguientes materiales. Pero hoy quiero dar como terminado hasta el capítulo 4. La semana pasada yo les hablé sobre avanzando por fe. Les hablé la primera parte del capítulo 3. Y déjenme darles un repaso, porque lo que vemos en esta historia es que Israel se está preparando para el cruce del río del Jordán. Y había ciertas instrucciones que tenían que recibir para que sucediera lo que Dios quería de ellos, y los estaba preparando para que cruzaran el río Jordán. Y yo veo en esta historia, en estos dos capítulos, la fe que tuvo que ser ejercitada. La fe que tuvo que ser ejercitada para que Dios pudiera obrar, hacer grandes hazañas, como dice una parte de la Biblia que ahorita vamos a ver. Amado, ¿por qué? Porque Dios dijo, yo me encargo de hacer milagros, ustedes encárganse de la obediencia. Y cuando tú obedeces a Dios, aunque no entiendas el panorama o el cuadro, estás ejercitando una fe, no a ciegas, que voy a aclarar eso. Porque muchos dicen, es que yo tengo una fe ciega en Dios. No. Ciega, tú y yo sabemos en quién hemos creído. En Dios. Y amados, pero para esto tenemos que aprender a obedecer a pesar de que no comprendamos o no entendamos lo que Dios quiere decirle. Yo les dije la semana pasada que la fe no es la evidencia de las cosas, sino, amados, es creer a pesar de la situación, de lo que estás viviendo. Y déjame darte el repaso, porque tengo 3 puntos importantes. Toqué el primero la semana pasada, la palabra de fe. Cómo la fe pudo llegar escrita, amados, de dónde fue transmitida, de Dios a Josué, de Josué a los sacerdotes, de los sacerdotes al pueblo, y luego, amado, todo lo que se tuvo que hacer era un orden de relatar el plan de Dios para operar milagro. Vimos 5 cosas aquí, y rápido, yo creo ya lo tienen ustedes ahí. El mensaje de los oficiales para el pueblo, porque hubo una instrucción para los oficiales de parte de Josué, qué es lo que tenían que hacer, cómo se tenían que mover y qué es lo que tenían que operar para que Dios, y ellos tuvieron que relatarle al pueblo, los oficiales, los líderes de cada tribu tenían que preparar a su tribu para operar, amado, o funcionar, y así recibir del Señor el milagro. Pero también vimos el mensaje de Josué para el pueblo. Él se para y le dice, esto es lo que Dios me ha dicho, vamos a conquistar la tierra, pero tenemos que hacer esto y lo otro. Ese era el plan de Dios. Número 3, el mensaje de Josué para los sacerdotes, porque también el pueblo recibió instrucciones, pero también los sacerdotes que llevaban el arca jugaban una parte importante en la preparación de los milagros o del milagro que Dios quería hacer. Luego, número 4, el mensaje del Señor para Josué. Dios le afirmó a Josué lo que iba a hacer. Dios confirmó lo que estaba haciendo con el pueblo y trató directamente en el corazón de Josué. Y luego lo último que hablé la semana pasada fue el segundo mensaje de Josué para el pueblo. O sea que a través de lo que hizo Josué aquí fue confirmar o reafirmar lo que Dios ya había. No planear, no cambiar ciertas cosas, simplemente confirmar lo que Dios ya había establecido. Porque, amado, muchas veces tú y yo tenemos la tendencia de que si nos equivocamos, si no se dan, vamos a hacer esta segunda opción. Yo les he dicho que Dios simplemente tiene un plan A, no tiene un plan B. Y el plan A es su voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que hablamos de las palabras, de la palabra de la fe. Creerle a Dios en lo que Él te dice. ¿Quieres tu milagro? Créale a Dios. Camina en fe, camina en la obediencia. Pero ahora quiero hablarte del segundo punto. Y el segundo punto es el paso de la fe. El paso, el caminar, el accionar de la fe. Y esto es importante. Ahora, voy a tocar estos versículos del 14 al 17 de la Nueva Versión Internacional del capítulo 3 de Josué. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon. Esa palabra marcharon, accionaron, dieron paso a la instrucción que ya habían recibido al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la siega.
Ahorita voy a explicar esto. Y a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zareta. A la vez dejaron de correr las aguas y iban desbordándose. Era el tiempo donde las aguas estaban en su corriente más fuerte. Dice la Biblia aquí que dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Araba, es decir, el mar muerto, el mar salado. Y así el pueblo, fíjate, me encantó esta parte, así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Cruzó. Ahorita voy a hablar un poquito todo esto. Simplemente quiero preparar el escenario de esta enseñanza. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno ¿qué? ¿En dónde estaban ellos? A la mitad del río. Se supone que cuando tú mojas la tierra se tarda un tiempo para que seque. Bueno, dentro del milagro que Dios estaba operando, ellos tenían que quedarse a la mitad del río, amado, para que el pueblo pasara. Ellos no dejaron su posición a la mitad del río hasta que todo el pueblo pasó. Cerca de 2 millones de personas. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardaría? Porque no había trolley. No había barcos, era a pie. Y algunas familias no eran pequeñas, los judíos sabían tener hijos, uno tras otros, amados, y eran de 12, de 10, y ahí se iban. Y asegurar, no solo ellos, sino el campamento que levantaron, poder cruzarlo. Todo eso tenían que ellos esperar, diciendo, pues a ver a cuándo se les... Apúrense, mira, pues si esta agua se revienta, ¿qué va a pasar? Para eso se necesitó creerle a Dios. Porque Dios dio la instrucción que se queden en la mitad y que ellos sean los que van a ver al pueblo pasar. Son los primeros en tocar el agua con sus pies. El agua se va a detener, pero ahí los quiero adentro, en la mitad del río. Ahora, tal vez nosotros en nuestro tiempo hubiéramos sido bien caballeros. A ver, las mujeres primero. Digo, así lo educaron a unas mujeres primero. Ya si se ahogan, ya era de Dios. Pero ya uno no le entra. Porque es muy fácil cuando ves a alguien que lo hace y funcionó, tú hacerlo. Pero si nadie lo había hecho y a los sacerdotes se le está dando una instrucción que lo hicieran, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo? Por eso se requiere de acción. Y dice aquí que se pararon en terreno seco. En medio del Jordán, dice, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Totalmente seco. Durante casi todo el año, el río Jordán estaba como a unos 100 pies. Si usted va en el tiempo que no es de la siega o de la cosecha, el río Jordán es un río que tú lo ves y dices, es fácil. Unos 100 pies para cruzarlo. Y a mí me ha tocado, inclusive ahí bauticé a varios de las personas que he llevado para allá. Este año vamos a volver a bautizar en el río, algo simbólico. Pero, amado, es un río que tú ves que hasta nadando lo puedes cruzar rápido. Pero lo que me llama la atención, que en la época de los desbordes, el río estaba como a 1 milla de ancho. Era el tiempo donde se desbordaba el río, donde bajaba la nieve, donde, amados, las tormentas y por las lluvias se desbordaba. Y al poner los sacerdotes sus pies en el agua, el río se abrió. Ahora, ¿qué digo con todo esto? Esto fue un milagro de Dios en respuesta a la fe del pueblo. Porque obedecieron. Muchos dicen, es que, amado, a Aarón recibió la instrucción y él fue el que... No. El pueblo obedeció. Este milagro se debió a la obediencia de la acción que tomó el pueblo. Desde empezando de los sacerdotes a con todo el pueblo.
a menudo, o a menos que nosotros no demos pasos de fe y mojemos nuestros pies, no vamos a hacer mucho progreso para vivir para Cristo. Con cada paso que los sacerdotes daban, se abría el río delante de ellos hasta que pasaron en medio del río, en tierra, dice la Biblia, en tierra seca. Eso es otro milagro. ¿Qué tanto se puede durar para que la tierra de un río se seque? Ese es otro milagro. Ellos, los sacerdotes, se mantuvieron ahí hasta que pasó el pueblo. Y cuando pasó el pueblo, los sacerdotes recibieron instrucciones de caminar a la orilla del río. Y luego las aguas volvieron a su normalidad. ¿Para qué le gusta todo el cruce? Ha habido cálculos en los estudios que se ha hecho que creen que duró más o menos de 10 a 15 horas todo el cruce. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo muy organizado, era un pueblo muy unido. Cada tribu se guiaba por cada tribu y se daban órdenes y ellos estaban listos. Ahora, por eso creen, pero recuerden, era un gentío de gente, como dicen en el DF, donde, amados, casi 2 millones de personas iban a cruzar con todo su cargamento. Aunque haya sido a una milla, para 10 horas. Pero lo que a mí me llama la atención es que los sacerdotes tenían que obedecer y estar ahí hasta que no cruzaran todos. Voy a comparar este cruce con el cruce del Mar Rojo. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, Él usó un viento recio que sopló toda la noche. Muchos dicen, es que usó la vara de Moisés, le extendió la mano. No, sí. Eso fue en obediencia para que Dios soltara su soplo. Pero dice la Biblia que toda la noche hubo un soplo que retiró las aguas. En el Mar Rojo fue el soplo, en el Jordán fueron los pies de la obediencia. Ahora, déjeme hablarles esto. Miren lo que dice aquí Éxodo capítulo 14. Dice, y Moisés extendió su brazo sobre el mar. Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento de este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra ¿qué? Seca. Las aguas del mar se dividieron. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ahora, esto no fue un accidente, puesto que el viento era el soplo, dice la Biblia, de la nariz de Dios. La Biblia dice, ese soplo, este viento, era el soplo de la nariz de Dios. Haz de cuenta que Dios le haya dicho, con eso fue. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 15. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se erigieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el profundo del mar. Bastó un soplo de tu nariz. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cuánto cree usted de este Dios al cual tú y yo servimos es grande? Porque dices tú, a ver, porque aun si usted sopla, pues se va a quedar sin aire. Y si tiene catarro va a soplar y le va a aventar todo lo demás. ¿Okay? Pero fíjese, el soplo de la nariz de Dios causó que se aventara un recio viento para dividir. No fue la vara, eso fue la señal para lo que Dios iba a hacer. Pero lo que hizo el milagro fue el soplo del viento de Dios. Ahora me llamó la atención porque cuando Moisés levantó la vara, el viento empezó a soplar. Y cuando extiende la vara, las aguas volvieron de nuevo ahogando al ejército de Israel, o de Egipto, perdón. Mire lo que dice ahora el Éxodo 14, 26. Y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. Porque, amados, recuerden que ellos estaban entre la espada y la pared.
Cuando salieron de Egipto, llegaron a la orilla del mar muerto, o el mar rojo, perdón, pero había colinas que para 2 millones de personas el poder hacerlo iba a ser todo un desafío, y ellos se estaban diciendo ¿qué va a pasar? Y Dios dijo, yo voy a arreglar esto. Y abrió las aguas, el pueblo pasó en seco, pero los egipcios dijeron, no, pues aquí hay camino, hay que irle. Pero el camino no era para ellos. No era para ellos. Mire lo que pasó aquí. Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al disputar el alba o al salir o al amanecer, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Hay gente que ha contradecido esta historia. Y dice, lo que pasa es que cuando Israel cruzó el Mar Rojo, que el agua le llegaba a los tobillos. Y por eso lo cruzaron. Tratando de razonar que Dios nunca abrió las aguas. Es que el agua le llegaba a los tobillos y pudieron pasar. No fue Dios, es que no era muy profundo. Bueno, se las puedo dar, pero ¿cómo me explicas que si el agua llega a los tobillos se hayan ahogado los egipcios? A menos que hayan sido enanitos. Y no solo ellos, sino con sus carros y jinetes. ¿Cómo explicarías eso? Porque la gente le está tratando de hallar algo para contrarrestar o debatir que Dios es un Dios hacedor de milagros. Pero literalmente la Biblia dice que Él usó su nariz para soplar, dividir las aguas, cruza el pueblo de Israel y suelta otra vez las aguas para que se ahoguen los enemigos. Mire el 28. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó. Este es el Dios que te cuida, el Dios que te protege. El Dios que dice ninguna arma forzada podrá contra ti. Ese es el Dios que le tenemos que creer. Cuando Israel cruzó el río Jordán, no fue el brazo obediente de un líder, porque Dios le dijo, Dios no le dijo a Josué, extiende tu brazo. No fue el brazo obediente, eso fue el de Moisés, que trajo esos milagros, sino fueron los pies obedientes del pueblo. Y a menos que estemos tú y yo dispuestos a dar pasos de fe y obedecer su palabra, Dios nunca va a abrir camino donde tú y yo no queramos caminar. Si Dios dice, tú sígueme, tú séme fiel, y tú dices, bueno, Señor, ábrele camino. No, tú síguele, tú sé fiel. Yo veo aquí que el Dios de Israel, en este caso con el río del Jordán, se necesitó la acción. Se necesitó la fe en acción en la vida de ellos, porque hay mucha gente que cree en Dios pero no le cree a Dios. Por eso mi pregunta es, ¿cómo estás con tus finanzas? ¿Cómo estás con tu salud? ¿Cómo estás con tus trabajos? ¿Cómo estás con tu situación en la vida de tu iglesia o de tu familia? ¿Cómo estás? Tenemos que entender que la única manera que Dios va a derramar milagros sobre nosotros es a través de una obediencia y en fe. El cruzar el río Jordán no es un cuadro del cristiano que muere y se va al cielo, porque a veces el cruzar el río Jordán vamos a ir al cielo. No, lo malinterpretamos. Se lo voy a explicar cómo está esto. Cuando se cruzó el Mar Rojo, este es un cuadro del cristiano que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Es lo que pasó con Egipto. Cuando ellos salieron, amados, tuvieron que cruzar para ya no poder regresar a donde ellos habían sido esclavos. Ahora ahí le va. Este es el cruce del Jordán, del Mar Rojo. Y el cruce del río Jordán es un cuadro del cristiano proclamando o reclamando su herencia en Cristo. En otras palabras, tú y yo fuimos salvos. Esa fe nos salvó. Pero el hecho de que fuimos salvos no es
no es en su totalidad una vida plena, porque nos falta ahora reclamar todas las herencias que tenemos en Cristo. Y para reclamar las herencias y lo prometido por Dios, tenemos que llegar a la tierra prometida, y para llegar a la tierra prometida hay que cruzar el Jordán. Y hay gente que dice, no, ya soy salvo, Dios me va a bendecir. No, Dios ya te bendijo con la salvación. Esa tú ya la tienes, tú ya eres un hijo de Dios. Pero quieres empezar a reclamar, a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Entonces atrévete a caminar el Jordán y cruza el Jordán, porque en la tierra prometida que Dios te ha dado es la herencia que quiere darte, es la bendición que quiere derramarte, es donde fluye leche y miel. Aunque haya enemigos, pero tú cruzas, porque la tierra es para ti, es para mí. Esas son bendiciones que Dios te quiere dar, pero muchos no las recibimos porque no queremos pagar el precio de otro cruce. No le creemos. A veces creemos que Dios puede hacer milagros con alguien más, pero conmigo no. Y dice la Biblia, para que tú recibas tu milagro, tienes que dar pasos de fe. El justo por la fe vivirá. Así que ya te hablé de la palabra de fe, el paso de la fe, y esto me lleva al último punto y mucha lectura, así que ten paciencia. Te voy a dar el último punto, el testimonio de la fe. Ahora, voy a hacerte una pregunta y ahorita voy a leer esos versículos y voy a ir parando. ¿Sabe la gente que te ve quién eres? ¿A quién sirves? ¿Qué testimonio tienes? Porque tú puedes decirle que tú eres cristiano, pero ellos te ven como un cristino. Porque dicen, pues no, por eso no voy a la iglesia, porque todavía no me convencen. ¿Cuál es el testimonio de tu fe? Si a alguien tú le pudieras testificar de lo que Dios ha hecho, ¿qué dirías? ¿Cómo hablarías de Dios? Esto me lleva al capítulo 4, los 24 versículos. Voy a estar leyendo y dando algunos repasos sobre estas cosas que quiero hablando. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, otra instrucción: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Y díganle a los que coloquen, a los que coloquen en el lugar que las coloquen en el lugar donde van a pasar la noche, que era cerca de Gilgal. Ahora, déjenme hablarles esto. Cruzó todo el pueblo, los sacerdotes están a la mitad del río todavía. Ahora ella dice, ya nos vamos, ya. Dice, Dios, no, espérate, todavía no termino. Necesito a 12 varones, uno de cada tribu, que se regresen y recogen una piedra cada uno. Ahora, póngase en lugar de los sacerdotes y ya es la hora de salir. Ya me tengo que ir. Y Dios, amados, tiene otro plan más. Y dice, y van a tomar esas piedras y las van a llevar al lugar donde van a acampar esa noche, donde van a estar cerca. Y mire el 4, entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus. Y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios. Ahí estaban los sacerdotes. Vayan al centro y cada uno cargue al hombro de una piedra. Al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y servirá. ¿Para qué eran esas piedras? Iba a servir como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de la gran ¿qué? Del gran milagro que Dios hizo. O sea, tú tienes que tener evidencia de los milagros que Dios está haciendo en tu vida. Tus hijos te tienen que ver que Dios está haciendo algo en tu vida, en tu familia. Amado, si tú no tienes este testimonio, ¿qué le estás diciendo a los que viven en tu casa y a los que te ven alrededor de ti?
tenemos que saber que Dios nos manda a dar testimonio de la fe. Qué importante ser un testimonio de la fe de que hemos creído. Mire el 8. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus, y los llevaron hasta el campamento y los colocaron ahí. Y las colocaron ahí, las piedras. Además, Josué, ahí va, otro proyecto. Fíjese que la vida del cristiano siempre está con proyectos. Por eso a veces me han preguntado, pastor, ¿y cuándo vamos a terminar los proyectos? Cuando terminemos esto, sigue otro. Sigue otro, porque tenemos que seguir dando testimonio del poder de Dios. Mira lo que dice aquí el 9. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Pues sí, el río las protege. ¿Quién se va a atrever a entrar ahí para sacarlas? Las otras tal vez ya no existen porque con el tiempo y la gente y las guerras y todo lo demás se desaparece. Pero las que plantó Josué, dije, aquí, en medio de este río, levantó un memorial, un testimonio, aún para que los peces vieran quién es Dios. Chamú no se iba a escapar de ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba levantando un testimonio de que el agua se había dividido. Y dice el 10, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor les había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río. Me llamó la atención esto, se apresuró. No la pensó. No jugaron, ni vacilaron, ni dudaron de Dios. ¿Cuánto te tarda a ti para obedecer a Dios? ¿Qué necesitas llegar a tu vida para convencerte que es Dios el que te lo está diciendo? Porque a veces nosotros nos podemos decir, bueno, Señor, mira, mándame otra señal. Porque no sé si lo que me estás diciendo ahorita es real. Porque mejor mándame otra señal. Y Dios te vuelve a mandar otra señal. Señor, la tercera era vencida, Padre. ¿Qué está esperando? Como sea, un rayo que venga. ¿Qué te detiene para que inmediatamente tú obedezcas y llegues al lugar donde tienes que llegar? Ellos lo hicieron. Mira ahora lo que dice aquí, el versículo 11. Y cuando todos los habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Y acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus. Ahora voy a explicar esto. No sé si cuántos se acuerdan que había 2 tribus y media que se iban a quedar del lado. No cruzar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos eran empresarios de ganados, no de borregos. Ni nada. Y ellos le pidieron a Moisés, nosotros queremos quedarnos acá, no entrar. Pero Moisés le dijo, sí, está bien, te lo vamos a dar, pero tienes que entrar con nosotros, tus valientes, para que vayan a ayudarnos a conquistar. Por eso está haciendo aquí referencia de estas 2 tribus y media que está hablando aquí, de que, amados, que cruzaron con ellos, eran guerreros. Las familias, las casas, las familias de estos guerreros se quedaron atrás. Ahora, me llama la atención porque, mire, unos cuantos guerreros, solamente de las 2 tribus y media, unos 40,000 guerreros. 40,000 en 2 tribus y media. Eran 12 tribus. Sáquele a cada tribu guerreros. Eran 40,000. En ese entonces ya representaba un buen número de gente que peleaba por la causa de Cristo. Y qué interesante que en esta iglesia se levantaran guerreros para pelear por la causa de Cristo, para defender la causa de Cristo, porque Dios no se va a quedar con nada de lo que tú defiendas para Él. Yo siempre lo he dicho, cuando tú te dedicas a cuidar la causa de Dios y te dedicas a cuidar su casa, Él cuida la tuya. Nunca le vas a ganar. Estos guerreros le creyeron a Dios y fueron para cumplir con el mandato. Cuando dice aquí el versículo, ¿en cuál voy? El 13, ¿verdad? Brínquele al 14. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo el pueblo. Recuerde que él apenas acababa de agarrar el puesto.
La gente todavía añoraba y extrañaba a Moisés, y él tuvo 40 años para demostrarle al pueblo quién era el Dios de él y quién era Moisés. Ahora, con este acto, Dios estaba presentándole al pueblo que Dios estaba con Josué, que él estaba con Josué. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo habían hecho con Moisés. Y luego el Señor dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes, portadores del arca del pacto, que salgan del Jordán. Ahora ya diles, ya después de 8, 20 o 30 horas, ya diles que caminen, porque ahorita voy a soltar las aguas. Ordénales. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran. Mire el 18. Y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Cuando vayas a pasar por aguas turbulentas, asegúrate cargar el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no la hace al otro lado? Porque se va en sus fuerzas, quiere nadar. Y ellos se aseguraron que a pesar de que las aguas eran turbulentas, el arca aquí está. Y mientras está la presencia del Señor, voy a estar seguro. Ellos se aseguraron. Y mire lo que dice el 18, la segunda parte. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, y este es al este de Jericó. Entonces Josué erigió ahí, o sea, levantó ahí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán. Las primeras que tomaron, uno de cada tribu, él levantó ahí un memorial, un testimonio. Y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: mire, amado, voy a decirles algo. Qué bueno que estoy diciendo. Y el Señor me reveló. Ahorita lo que está pasando con las escuelas, con los gays, que están entrando para educar a tus hijos. Si tú no haces nada del testimonio de Dios, tus hijos los van a cambiar. Si tú no eres una persona, un cristiano pasivo, te lo van a cambiar. ¿Por qué no les enseñan mejor matemáticas? ¿Por qué no les enseñan historia? ¿Por qué no les enseñan la gramática? ¿Por qué tienen que enseñarle sobre la claridad de un sexo? ¿Qué negocio tiene un hijo, un niño de 4, 5, 8 años aprendiendo del sexo? Tú quieres, en verdad, ser parte de la solución. Tú tienes que empezar a hablarle en casa a tus hijos en quién has creído. Tienes que empezar, porque tus hijos después no van a llegar con preguntas, van a llegar confundidos. Van a llegar confundidos. Porque no saben lo que creen, porque papá y mamá no se dan a la tarea de hablarles del Dios verdadero. Porque están esperando que la escuela los eduque. Y me da gusto que los padres que están protestando en las escuelas, porque quieren defender que tú no te metas en la enseñanza de los valores con mis hijos. Enseñarles matemática, pero no están ahí. Pero como la agenda ha cambiado, si tú no les enseñas del testimonio de Dios, alguien más le va a enseñar lo que el mundo quiere y puede hacer. Por eso tenemos que estar involucrados para hacer una solución a nuestra nación. Porque en el futuro, cuando te pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán, porque el versículo 22, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo cuando los mantuvo secos hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió, aquí está, con esto termino. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. ¿Puede ver el mundo que te rodea a ti que sirves a un Dios poderoso? ¿A un Dios que hace milagros? ¿A un Dios de proezas? ¿Qué tanto testimonio estás dando de tu fe? Tenemos que entender que tú y yo tenemos esa obligación. Dios estaba en control de este acto. Dios estaba en control
de todas las actividades del río ese día. Él les dijo a los sacerdotes cuándo entrar del río y cuándo salir del río. Él les dijo a las aguas cuándo dividirse y cuándo juntarse. Tanto las aguas como el pueblo le obedecieron y todo funcionó como Dios lo planeó. Cuando obedecemos a Dios como Dios lo planea, nada va a fallar. Dios cumple su palabra. Se dice de 2 montones de piedras, una para cerca del Gilgal donde iban a acampar y la otra para el río. Ahora, ¿por qué en Gilgal? Qué importante era Gilgal. Las 12 piedras fueron puestas en Gilgal. Fueron llevados por los hombres seleccionados, uno de cada tribu. Cuando estos hombres llegaron en medio del río, levantaron cada uno una piedra. Y fíjese, el río para cruzarlo en ese entonces era 1 milla, pero cargaron esas piedras como 8 millas. ¿Por qué? Porque las pusieron cerca del campamento, cerca de Gilgal. Cargando esa piedra. Gilgal estaba a 2 millas de Jericó. Y fue el primer territorio en Canaán que Israel reclamó como herencia. Fue la primera ciudad. No fue Jericó, fue Gilgal. Ahora me llama la atención porque después Gilgal llegó a ser un centro importante de la nación. Israel coronó a su primer rey en Gilgal. Lea la historia. En Gilgal, el primer rey de Israel, que fue Saúl, fue coronado en Gilgal. Había una escuela de profetas en Gilgal en los días de Elías y Eliseo. Una escuela de profetas. Así que Gilgal vino a representar, amado, algo importante para el pueblo. Inclusive, mientras ellos acamparon y la conquistaron, llegó a ser el centro de operaciones para Israel. Gilgal, no Jerusalén, Gilgal. Y ahí se levantó un testimonio del poder de Dios, del Dios vivo. Así como todos nosotros a veces tenemos dioses ahí levantados en lo que sea. Dije Dios, no. Ahora den un testimonio de lo que yo soy. De lo que yo soy. Así que estas 12 piedras, eran un recordatorio de lo que Dios había hecho con su pueblo. Los judíos creían en enseñarles a sus hijos, a las futuras generaciones sobre Jehová y la relación especial que podían tener con el que Dios tenía con su pueblo. Pero Josué puso una obligación sobre los judíos, que temieran al Señor y llevar el testimonio a todo mundo. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Así como el Mar Rojo representó libertad de pecado, y el Jordán representa novedad de vida. Si tú has creído en Cristo Jesús, has creído en su muerte, en su vida y en su resurrección, tú puedes ser libre de tus pecados. Él es el que te puede librar. Pero ahora tienes que creer que ese Cristo te quiere dar la victoria, el poder vencedor. Pero lo vas a lograr en la tierra prometida. No en Egipto. Tienes que salir de ahí. Tienes que entregarle tu vida al Señor. Así que si usted quiere reclamar su herencia espiritual en Cristo, va a tener que creer en la palabra de fe. Va a tener que mojarse los pies y salir y dar pasos de fe. Si usted quiere reclamar su herencia, y Dios va a empezar a abrir camino para usted. Ríndase al Señor, muera para la vida vieja, y Dios traerá hacia la tierra nueva, lo va a traer a la tierra nueva. Y me encanta un versículo, ahorita lo vamos a leer, el de Deuteronomio, el último, que Dios nos va a dar días de cielo sobre la tierra. Escuche bien, si tú empiezas a reclamar las herencias de Dios en la tierra prometida que Él quiere llevarte, te va a dar días de cielo en la tierra. En otras palabras, caminando aquí en esta tierra con Cristo Jesús, tú puedes experimentar lo que es el cielo, porque Dios está dispuesto a bendecirte. Miren lo que dice Deuteronomios: para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos se queden atorados. ¿Qué dice su Biblia? Prosperen, sean bendecidos, sean cubiertos por Dios. Prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. En otras palabras, si tú quieres disfrutar de todo lo que Dios prometió en la tierra prometida, tienes que estar en la tierra prometida. Tienes que vivir dentro de ella.
Tú puedes experimentar dentro de la tierra prometida vías de cielo sobre la tierra. Porque a veces yo me pregunto, ¿por qué hay muchos cristianos que se la pasan más abajo que arriba? ¿Por qué se la pasan más desanimados? Me hablaban de un pastor que, amados, que lo mandaron a un pueblo y Angelita nos contaba esto, amados, y me llamó la atención porque se desanimó tanto que se fue al mundo. En el mundo tendréis tribulaciones. Jesús dijo, pero confiar, yo he vencido al mundo. Tú puedes experimentar el cielo aquí en la tierra, pero tienes que aprender a entrar a la tierra prometida, porque las bendiciones que Dios da a su pueblo están dentro de la tierra prometida. Y si estás afuera, te vas a perder de lo mucho que Dios quiere bendecirte. Tienes que ser un testimonio de fe en tu vida y cómo Dios te quiere bendecir. Ahora, los israelitas ya estaban en la tierra, ya habían entrado, ya cruzaron el Jordán, ya dijeron, we made it. Y nadie se ahogó. A ver, ningún ahogado, porque quiero ver si el que me debe la hizo. Porque ¿cómo es que se murió si me debía, verdad? Todos pasaron vivos. Ahora me llama la atención, pero aún no estaban listos para enfrentarse al enemigo. No estaban listos, porque una cosa es entrar a la tierra, otra cosa es conquistarla. Y Dios tenía que pasarlos a ellos por un proceso de santificación, de rendición. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5. La preparación antes de las guerras. La consagración antes de las guerras. El poder consagrar tu vida. Todavía hay cierta preparación espiritual que era necesario para el pueblo de Israel y para Josué. Porque tú te puedes preguntar, ¿por qué a veces pierdo guerras? Por la falta de preparación y consagración. Debemos esperar lo que Cristo nos dijo, que íbamos a tener problemas. El problema es que cuando llega el problema nos quedamos sorprendidos, que ¿por qué a mí? Y la pregunta es, ¿por qué no? El diablo está haciendo su trabajo y eso es contra ti y contra de mí. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para pelear ahora en la tierra prometida y conquistarla. ¿Aprendió algo este día? ¿Está contento con todo lo que Dios va a hacer con su vida? Amén. Póngase de pie. Déjeme orar. Padre, te doy gracias, Dios, porque a través de esta enseñanza de tu palabra nos estás dando instrucciones de nuestra fe sobre la importancia de tu palabra ser recibida en fe, creerte a ti, Dios, abrazar esa verdad. Pero también nos habla de la importancia de dar pasos en fe, accionar, no ser, Señor, personas pasivas esperando que ver un milagro para creer, sino creer para ver los milagros, caminarle en fe. Y Dios también nos estás enseñando la importancia de ser testimonios de fe. Esos milagros que tú has hecho en el pasado, Señor, nuestra alma quiere recibirlos. Y queremos vivir para dar testimonio de lo que tú solamente puedes hacer. Bendice a esta congregación. Empieza a operar milagros. Empieza, Señor, a que ellos puedan armarse de valor y cruzar ese río para llegar a la tierra prometida, para la honra y la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.